El día de hoy vamos a estar trabajando en lo que son aplicaciones de los amplificadores operacionales. Para nuestro primer ejercicio tenemos que utilizar el circuito que vemos aquí en pantalla y el cual tiene tres ítems que debemos resolver. El primero nos dice que calculemos y seleccionemos el valor de la LDR y la R3 para el circuito para que funcione como un comparador de señal, y que conectemos en el terminal NA del relé un foco de 110 voltios a C. Y en el literal C nos pide que polaricemos el transistor Q1 para que trabaje en corte y saturación. Bien, primeramente vamos a calcular los dos ítems de aquí, para lo cual nuestra resistencia LDR puede trabajar en dos modos, que es sin luz y con luz. En esta ocasión vamos a analizarlo sin luz y vamos a imponernos una resistencia RL de 10 kiloohmios. De igual manera la resistencia 3 de 10 kiloohmios. En esta ocasión existe una condición para la resistencia 3 en la que dice que debe ser mayor a 1 kiloohmio y menor a 1 megaohmio. Para calcular el voltaje de salida vamos a aplicar la fórmula de aquí, que dice que va a ser igual a la resistencia LDR sobre la R3 más la resistencia LDR por el voltaje de entrada. Y reemplazando datos tenemos que va a ser igual a 10 kiloohmios sobre 10 kiloohmios más 10 kiloohmios por los 12 voltios de entrada, obteniendo un voltaje a la salida de 6 voltios. De igual manera vamos a proceder a calcular el ítem C. En este caso para el transistor vamos a utilizar nuestro voltaje VCC 12 voltios, nuestra resistencia de relé de 360 ohmios, que es lo que nos especifica el datasheet del relé que vamos a estar utilizando en la simulación. Para calcular nuestra corriente IC aplicamos ley de Ohm, va a ser igual al voltaje sobre la resistencia del relé. Esto va a ser igual a 12 voltios sobre 0.36 kiloohmios y obtenemos nuestro IC de 33.33 miliamperios. En este caso el beta va a ser de 110. Vamos a proceder a calcular nuestro IB, que dice que va a ser igual a nuestra corriente IC sobre el beta. Reemplazamos datos y obtenemos 303 microamperios. Ahora para calcular la resistencia vamos a aplicar la fórmula de VCC menos voltaje base emisor sobre la corriente IB. Esto va a ser igual, reemplazando datos, a 37.29 kiloohmios. Pues aquí tenemos lo que es ya el circuito armado. Podemos ver cada uno de los componentes, como son nuestro LDR o nuestra fotoresistencia. Tenemos aquí un multímetro, nuestras resistencias, nuestro amplificador. Aquí tenemos el relé, que es el RTD 24012F. Tenemos nuestro foco de 110 voltios. Y pues vamos a correr lo que es la simulación. Y podemos ver que efectivamente se está prendiendo lo que es nuestro foco. Y en el multímetro nos está dando un valor de 5.81 voltios, que es bastante cercano al valor que habíamos calculado nosotros. Y aquí vamos a analizar lo que pasa con la fotoresistencia. Aquí básicamente cuando no existe luz, aquí el sensor dicta que debe estar prendido el foco. En cambio, si acercamos y aumentamos la luminosidad, vemos que se apaga. Y si retrocedemos de nuevo, vemos que aquí se apaga y vemos que aquí se enciende. El circuito está funcionando correctamente. Aquí tenemos nuestra resistencia B que habíamos calculado y nuestra resistencia 3, nuestro potenciómetro. Continuando, analizaremos el siguiente ejercicio. En este nos piden que diseñemos una calculadora analógica que realice la siguiente operación. Voltaje de salida va a ser igual a menos 1.25 voltios
todo esto que multiplica a 2 veces el voltaje A más 1.5 el voltaje B menos 2.7 el voltaje C. Para esto vamos a analizar el voltaje de salida de esta manera, multiplicando el primer factor por cada uno de los factores y obtenemos este resultado. Y ahora vamos a analizar por partes. Empezamos por un amplificador no inversor. En este caso el A de 1 va a ser este valor de aquí de 2.5 y su resistencia 1 nos imponemos 10 kiloohmios. Para calcular su ganancia aplicamos la fórmula de A de 1 va a ser igual a 1 más la resistencia de retroalimentación sobre la resistencia 1. Reemplazamos datos, esto va a ser igual a 2.5 es igual a 1 más la resistencia de retroalimentación sobre 10 kiloohmios. Obtenemos que la resistencia de retroalimentación va a ser igual a 15 voltaje de ingreso de 6 voltios. Ahora calculamos el voltaje de salida, dice que va a ser igual a 1 más la resistencia de retroalimentación sobre la resistencia 1 por el voltaje de entrada. Reemplazamos datos y obtenemos el voltaje de salida 1 de 15 voltios. Ahora analizamos nuevamente un amplificador no inversor. En este caso el A de 1 va a ser este valor de aquí de 1.875. La resistencia 2 va a ser igualmente de 10 kiloohmios. Vamos a calcular la ganancia. Aplicamos la misma fórmula de A de 1 va a ser igual a 1 más la resistencia de retroalimentación sobre la resistencia 1. Reemplazamos datos, 1.875 va a ser igual a 1 más la resistencia de retroalimentación sobre 10 kiloohmios. Obtenemos la resistencia de retroalimentación de 8.75 kiloohmios y su voltaje de entrada de 4 voltios. Para el voltaje de salida igualmente aplicamos la misma fórmula, 1 más la resistencia de retroalimentación sobre la resistencia 1 por el voltaje de ingreso. Reemplazamos datos y obtenemos un voltaje de salida 2 de 7,5 voltios. Y ahora vamos a analizar el siguiente amplificador, en este caso es un inversor. Su A de 1 va a ser 3,375, la resistencia de 3 de 1 kiloohmio. Para calcular su ganancia esta vez únicamente va a ser igual, el A de 1 va a ser igual a la resistencia de retroalimentación sobre la resistencia 1. Reemplazamos datos, 3,375 es igual a la resistencia de retroalimentación sobre 1 kiloohmio y obtenemos la resistencia de retroalimentación de 3,375 kiloohmios con el voltaje de entrada de 5 voltios y el voltaje de salida en este caso va a ser igual a menos la resistencia de retroalimentación sobre la resistencia R1 por el voltaje de entrada. Reemplazamos datos y obtenemos un voltaje de salida 3 de menos 16.875 voltios. Ahora para lo que va a ser la simulación y el diseño vamos a imponernos nuestras tres resistencias de 45 kiloohmios cada una. Igualmente la resistencia de retroalimentación del amplificador sumador inversor, que nos menciona que es la suma de los voltajes de entradas invertidos. Aplicamos esta fórmula de aquí, que es menos el voltaje de salida 1 por la resistencia de retroalimentación por la resistencia 1 más el voltaje de salida 2 por la resistencia de retroalimentación sobre la resistencia 2 menos el voltaje a la salida 3 por la resistencia de retroalimentación sobre la resistencia R3 y aquí reemplazamos los datos con nuestros valores que estamos aplicando para el diseño y obtenemos un voltaje a la salida de menos 5.625 voltios. Para comprobar que está bien diseñado, vamos a reemplazar los voltajes de entrada que habíamos calculado anteriormente en la operación que nos mencionaba en el enunciado. En este caso es la de aquí, menos 1.25, que multiplica
a 2 voltaje A más 1.5 voltaje B menos 2.7 voltaje C. Reemplazamos cada uno de los valores en los voltajes y obtenemos un voltaje de salida de menos 5.625 voltios. En este caso está correctamente diseñado el circuito. Y aquí tenemos ya el circuito armado. Podemos ver cada uno de los amplificadores, nuestras resistencias que nos habíamos impuesto. Aquí vemos las resistencias que habíamos calculado y los valores de entrada, que en este caso están transformados a voltajes de RMS, que obtenemos al dividir el voltaje entre la raíz de 2. En este caso sería el voltaje 6 entre la raíz de 2, que nos da 4.24. El voltaje 2, que era de 4 voltios, entre la raíz de 2, obtenemos 2.82 voltios de RMS. Y el último voltaje, que era de 5, entre la raíz de 2, 3.53 voltios. Podemos ver que también tenemos nuestros VCCs, nuestros VEs, en este caso de 20 voltios, ya que es lo que maneja nuestros amplificadores, TL083 en este caso. Y vamos a dar la simulación. Y podemos ver que nos está arrojando un valor de menos 5.665 voltios. Tenemos una pequeña variación con respecto a lo que habíamos calculado anteriormente. Esta variación se puede estar dando ya que no utilizamos el voltaje específico que calculamos, sino que transformamos en voltajes RMS. Y aquí no estamos trabajando con todos los decimales técnicamente. Y pues eso ha sido todo por hoy, la práctica número 4 de amplificadores operacionales. Gracias por su atención.